A ver, el último tema que me parece importante, dejando un poquitito de lado el tema político y de cuestas, es respecto a los blogs. Tú tienes un blog muy leído y muy leído también por los jóvenes, sobre todo. Y hace poco, cuando conversábamos, me comentabas la importancia de que los políticos entran en este mundo del internet para poder comunicarse mejor también con el electorado joven en principio, pero en realidad con un contingente distinto, ¿no? Para que los vean un poco más cercanos. Cuéntanos un poco sobre tu apreciación respecto al fenómeno de los blogs y por qué lo consideras tan importante en aquellas personas que piensan ser actores políticos a futuro o que lo son ahora. Bueno, Internet en general creo que cuestiona la forma de hacer política. La comunicación la coloca en niveles tales que la propia organización política aparece ya limitada a sus estructuras y sus canales convencionales. Los políticos en el Perú todavía no han entendido en una proporción alta que los usos de las tecnologías de la información que la tienen a la mano tienen en los jóvenes unos usuarios no potenciales, sino presentes, actuantes y en proporciones altas. Estos jóvenes, a quienes los políticos critican que no les interesa la política, los asuntos públicos, puede que eso sea cierto, este diagnóstico, pero lo que no entienden es que decir solo eso es insuficiente para ganarlos en la política. Lo segundo es que la distancia se hace cada vez, la brecha entre los políticos con tradicionales formas incluso de comunicarse los jóvenes, digo, esto es peligroso no solamente para la carrera de ellos, sino creo que en general para la política peruana, porque esta desconexión o baja conexión en realidad no mejora la calidad, no permite mejorar la calidad. Entonces, lo que ocurre es que los políticos están en un lado y en realidad utilizan básicamente la construcción de un discurso, que el resto tenga que elevarse para entender este discurso. Esa es un poco la idea tradicional. Sin embargo, ven a los políticos también como algo construido. En cambio, las tecnologías de información, los blogs, las redes, todo lo que permite, pues, tú ves desde YouTube o Facebook, en fin. Si uno quiere entender a los jóvenes, tiene que ir ahí. Por lo menos navegar para darse cuenta por dónde van sus intereses y percibir cuáles son sus sensibilidades. Entonces yo la otra vez en una conversación con un periodista le decía, a mí me preocupa y creo que me preocupa porque no advierto que los políticos sí deberían tenerlos. No para entregar sus discursos acabados y sin totalmente envueltos en verdades, sino mostrarse como son, porque en realidad uno conoce, yo personalmente, a muchos políticos y poca gente conoce esa parte personal, que no esa parte que muchas veces que se quiere ser pública de sus vidas personales, no tiene que ver con escándalo, sino que el político tiene hobbies, intereses, una persona como nosotros. La parte humana. Le gusta ir al cine, probablemente tiene lecturas, sabe tocar un instrumento, pasea, le gusta tomar fotos, bueno, eso. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si un político muestra un poco esa parte que antes obviamente no se mostraba, el día de una campaña electoral y que este político trata de portarse como es, pero aparece sin embargo como algo falso, construido. Dije, pero esa foto, dice este señor, esta señora se ríe, cuando en realidad nunca se ríe, y en realidad sí se ríe normalmente, pero eso solamente aparece en el momento de la campaña, ¿no? Eso solamente por dar un elemento, digamos, de ejemplo. Pero otro es el mismo hecho que el blog, como otros, permite la comunicación bidireccional.
En cambio, la comunicación política tradicional es unidireccional. Yo tengo las ideas y los jóvenes, por ejemplo, en este caso, tienen que seguirlas. Y si no las siguen es porque no entienden, porque son pragmáticos, porque no les interesa, y podemos seguir con los adjetivos, ¿no? Puede que sea cierto, pero eso es una mutua responsabilidad. Y yo creo que los jóvenes sí entenderían que los políticos están tratando, por lo menos, de hacer esfuerzos de repensar de esa manera la política. Porque tú quizás comentarás conmigo en que todo el mundo habla sobre las nuevas formas de hacer política, pero no se fijan en esto que en realidad sí, en realidad permite hacer la política de otra manera, por el lado de la comunicación, de interactuar, que creo que le haría mucho bien a la política peruana en general, ¿no? Claro, además puedes recibir un feedback importante. Totalmente, de personas tú lo sientes en tu blog, yo lo siento en el mío, mira, y además cuánto ayuda. Es muy curioso, yo escribí algunos artículos allá por hace una década sobre historia política, que los publiqué incluso en el Diario del Peruano. No tanto análisis político, sino sobre historia, ¿no? Y los chicos de colegio me escriben tanto y me piden, y a mí me sorprendió mucho. Y entonces he tenido que ver y también utilizar mi blog para, en este caso, entregar información, y incluso en cuál de las posts les interesa más. Para mí ha sido importante en todas las áreas que trato de manejarme. Que a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo, como hincha de la Alianza, y curioso porque allí sí tengo la menor cantidad de visitas, y me ha ayudado a que mi blog en realidad también en este año, casi año y medio, cambie en muchos aspectos, ¿no? Si a mí como académico, pero sobre todo como una persona interesada en asuntos públicos, y también desde los públicos hasta los lúdicos, me ayuda, para un político esto sería sumamente útil, sumamente útil. Exacto. En buena cuenta, los políticos también tienen entonces que pintarse las canas y acercarse un poco más a nosotros los jóvenes. De todas maneras. Ok, muchas gracias, Gracias a ti. Y con ustedes hasta otra entrevista.